Bienvenidos a Conexionistas y bueno, pues un día muy interesante. ¿Por qué? Porque Alejandro Envila regresa con nosotros a platicar sobre periodismo y a platicar sobre temas de interés a todos los que nos dedicamos a la comunicación y demás, ¿no? Alejandro estuvo con nosotros hace exactamente un año, cuando todo esto empezaba, no sabíamos lo que iba a pasar. Realmente la recuerdo como una plática muy, ¿cómo decirla? No negativa, pero sí un poco pesimista, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Armando, amigos de Conexionistas, pues como bien dices, hace un año reflexionábamos con Alejandro Envila, que dentro de sus curiosidades, pues es periodista. Platicábamos con él sobre qué se veía, ¿no? ¿Qué podría pasar, sobre todo en el efecto del ejercicio de la profesión del periodismo? Y para entrar de lleno y agradecerte que nos acompañes, Alejandro, eh, y saber que si con alguien vamos a tener una conversación honesta es contigo. Entonces eso, eso nos motiva más. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sí cambió, Alejandro, en esta manera de ejercer el periodismo? Porque, como ves, teníamos este fantasma sigue estando, ¿no? Del COVID, pero luego la nueva normalidad. ¿Y qué será? Y luego estamos viendo que hay viejas conductas que ahí siguen, otras cosas que se están desarrollando por las partes, digamos, de protocolos de actuación, de considerar la otra. Es decir, hay como todavía no se terminan de acomodar estas piezas y nos preocupa mucho y nos interesa mucho el ejercicio del periodismo, ¿no? Sobre todo en estos países que están viendo estos fenómenos políticos y sociales, ¿no? De muchísima preocupación. ¿Qué podemos decir de eso para entender mejor nosotros como ciudadanos y para ver el fenómeno y también para ver cómo contribuimos? Porque pues no se vale, ¿no? Verlo desde acá y decir, pues es que es culpa o del periodismo y no hacemos nada. Entonces, ¿qué sí ha cambiado, Alejandro? ¿Qué ves tú? ¿Qué tendencias, qué conductas, qué protocolos y qué cosas definitivamente no se iban a transformar, como bien lo mencionaste en aquella conversación, para entender mejor, ¿no? El ejercicio del periodismo y cómo nos sumamos? Porque yo no me imagino una democracia sin periodistas. Eh, bueno, yo creo que sería difícil imaginarse una democracia sin periodistas, por lo menos pues en el concepto occidental que tenemos de democracia, ¿no? Claro. Hay quien piensa que la democracia es otra cosa. Creo que nosotros tres y la mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos, en México, tienen claros cuáles son las reglas de la democracia occidental, por lo menos. Eh, Mira, yo digo, además de saludarlos y felicitarlos por el esfuerzo ya hace un año, empezaría diciéndoles que hace un año hablábamos de periodismo, de cómo podría esto que empezaba, bueno, ya tenía su ritmo, el tema de la pandemia, cómo podría afectar al periodismo y cómo además pues las nuevas reglas de ejercicio del poder en México en construcción en ese momento, siguen en construcción, iban a afectarlo, ¿no? Yo creo que ninguno de los tres imaginó. Armando decía, fue una plática pues, quizá un poco pesimista. Yo creo que ninguno de los tres imaginamos el tamaño que iba a tomar esto. Me estoy refiriendo a, eh, sobre todo, cantidades de muertos. Sí. En países como Estados Unidos y México, son de los más afectados del mundo. Eh, y bueno, me voy a referir a otros muertos, muertos políticos también, ¿no? Claro. Yo soy un convencido, quizá esté equivocado, ustedes quizá piensen otra cosa, de que, de que el expresidente Trump no logró reelegirse por la desastrosa gestión de la pandemia en Estados Unidos. Creo que ese fue el factor principal que echó para abajo la economía norteamericana y la reelección de Trump. Ningún presidente estadounidense se ha reelegido en toda la historia de los Estados Unidos en medio de una recesión. Y bueno, esta no fue la excepción, ¿no? Eh, el periodismo, yo diría en México y en Estados Unidos, y me voy a referir particularmente a México, que es lo que yo vivo y conozco día a día, pero creo que con el gobierno de Trump en funciones y el gobierno del presidente López Obrador en funciones en México, el periodismo sufrió muchos ataques desde el poder.
En México lo sigue sufriendo, en Estados Unidos las cosas ya cambiaron, y cambiaron automáticamente de un día para otro. ¿Por qué? Porque el estilo de hacer política del presidente Biden es totalmente diferente al del presidente Trump. En México, bueno, eh, yo creo que vivimos una de las épocas más complejas para el periodismo, y no quiero ser exagerado, y tampoco quiero envolverme en la bandera. Creo que la mayor parte del periodismo mexicano, sin satisfacer a la sociedad, porque me queda claro que la sociedad no está satisfecha ni con sus periodistas, ni con sus políticos, ni con sus partidos políticos, pero creo que la mayor parte del periodismo mexicano ha hecho lo que le tocaba. Faltan cosas, sí, y siempre van a faltar, y siempre el ejercicio podrá ser mejor, tendrá que ser mejor, tendrá que revisarse, pero a ver, vivimos una época en México en la que ya claramente podemos hablar de intentos de restauración de un estilo de hacer política que creíamos superado. Y no es que el que tenemos hoy, no es que el que habíamos alcanzado fuera bueno o fuera perfecto, claro que no. Vamos, detalles tan significativos y tan catastróficos como pues esta combinación de política y negocios, esta democracia de compadres, ahí están, ¿no? Ahí estaban, siguen estando, seguían estando. El fenómeno de corrupción en México pues alcanzó niveles escandalosos. Yo creo que conocidos gracias a muchos ejercicios periodísticos que denunciaron casos de abusos y excesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como la Casa Blanca, el tren a Querétaro y montones de cosas, ¿no? Obra pública asignada a los amigos y a los compadres. A eso me refiero cuando hablo de democracia de compadres, ¿no? Piso no parejo. Ahí estaba, y había que denunciarlo y había que combatirlo. Yo creo que se denunció y se combatió, ¿no? Enrique Peña Nieto fue un presidente, yo no diría acosado por la prensa, acosado por sus demonios, por sus fantasmas, por sus amistades, por el abuso de sus amigos y por la tolerancia que él tuvo hacia ese abuso. Una buena parte del periodismo mexicano, yo creo que lo denunció, y lo denunció a tiempo. Y sin esa denuncia, que fue recurrente, yo creo que habría sido muy difícil que tener el resultado electoral que finalmente tuvimos en México, que fue la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos, los temas de corrupción, de excesos, de abusos, de compadrazgos, de componendas entre empresarios y políticos eran recurrentes en el sexenio de Peña, y también en el sexenio de Calderón y en el de Fox, y si me apuran tantito, también en el de Ernesto Zedillo, que creo que fue cuando empezó todo esto, cuando el periodismo mexicano mayoritariamente, porque antes lo había pero era minoritario, le pierde el miedo al poder, es a partir del 94, a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. Ahí cambia la relación. Y bueno, hoy tenemos pues algo lamentable, para mí por lo menos, que es un presidente que se queja de que la prensa lo revise. La prensa no está para otra cosa. Y también tenemos una sociedad que se queja de su prensa, o una parte de la sociedad que se queja de su prensa. Miren, yo creo que hay muchísimos ejemplos de periodistas que han sido aduladores del régimen en turno. Muchos, muchísimos, ¿sí? De empresas periodísticas que lo han sido también. O sea, a mí lo que me preocupa es que cuando habíamos alcanzado un nivel de madurez
política y periodística, nos encontramos, cuando finalmente, lo voy a decir de otra manera, los gobiernos, porque le pasó a Fox, le pasó a Cedillo, le pasó a Fox, le pasó a Calderón y le pasó a Peña Nieto, aprendieron a soportar la crítica y a saberse revisados todos los días por una muy buena parte de la prensa. Crítica a fondo, existiendo los casos minoritarios, creo yo, de aduladores del régimen, nos encontramos cuando se supone que íbamos a dar un paso más en el desarrollo político del país, cuando se supone que la izquierda llegó al poder, y bueno, pues con la llegada de la izquierda al poder yo creo que casi llegábamos a la culminación de la transición política de México, porque ya hemos tenido un partido de centro, un partido de derecha, y ahora venía un partido de izquierda en el poder. Nos encontramos con que, y estas son palabras mías, pues esta izquierda no es tan izquierda, o no es nada izquierda, ¿sí? Y dos, en términos de libertades ciudadanas y de respeto a la pluralidad, tiene un problema muy grande con el periodismo. No le gusta, no soporta ser revisado. Ustedes recuerdan la famosa frase de José López Portillo de no te pago para que me pegues, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, ¿cuándo más vigente que ahora? Si revisamos el discurso presidencial de todas las mañanas, que además no hay que ver más que una o dos cada mes y ya tiene uno la película de todo el mes, porque se repite y se repite y se repite. Todos los periodistas son corruptos, salvo los que adulan al poder. Todos los periodistas nos atacan y por lo tanto están coludidos con los conservadores, salvo honrosas excepciones. ¿Sí? Y cuando esas honrosas excepciones cuestionan al poder, les va igual de mal o peor que a los periodistas que todos los días cuestionan al poder. Y voy a poner ejemplos, ¿no? Y ustedes los conocen bien. Carmen Aristegui, identificada desde hace mucho tiempo con la forma de pensar de Andrés Manuel López Obrador, candidato, y en bastantes sentidos yo diría de Andrés Manuel López Obrador, presidente, que no son las mismas formas de pensar, pero bueno. Bueno, cuando Carmen se ha atrevido a hacer críticas de cosas que resultan indefendibles, de declaraciones presidenciales que resultan indefendibles, bueno, pues también la quieren quemar en leña verde. Sí. Aquí tenemos un problema con la crítica y ese es un problema de democracia. En esas condiciones, además es un problema delicado, porque cuando el presidente exhibe a periodistas, lo hace con recursos públicos, lo hace desde el atril de la presidencia de la República, lo hace desde la tribuna que tiene mayor difusión y más grande. Ya no voy a decir mayor credibilidad porque creo que eso ya sería una discusión aparte, desde la tribuna que tiene mayor difusión de todas en el país. No solo va con periodistas, va con líderes de opinión, va con exministros de la Corte, va contra líderes de opinión, exministros de la Corte, bueno, ministros en retiro, líderes empresariales. Bueno, el común denominador es, si no estás conmigo, estás contra mí. Digo, a ver, ese es un planteamiento pues absolutamente antidemocrático. O sea, ¿por qué? Porque uno de los elementos de la democracia occidental, repito, como nosotros la entendemos, pues es la tolerancia y la tolerancia a la pluralidad. Yo creo que hoy lo que México enfrenta es un problema de intolerancia. Y además, si de un lado vienen ataques, pues del otro lado lo que se ha propiciado es también ataques.
Entonces tenemos una polarización grave en medio de la cual hay que hacer periodismo. En medio de esa polarización, en ese escenario, tenemos que hacer periodismo. Ahora, ¿cómo hacemos periodismo? Adulando al poder, cerrando los ojos ante una oposición que no le ofrece al país todavía hoy nada más que sacar a Morena y a López Obrador del gobierno. Me parece una oferta política de lo más pobre que he escuchado yo. Por supuesto. No tienen otra cosa, o no han encontrado otra cosa. No, y no es tan difícil articular un discurso de, a ver, el crecimiento se genera así, y la se combate así, la desigualdad se combate de esta manera. Esos discursos yo no los encuentro. No los encuentro en la oposición. ¿Sí? Pero bueno, en medio de esos dos polos, hay que hacer periodismo. Y hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Hay que hacer periodismo y hay que hacer empresa y hay que generar empleos y hay que recuperar el crecimiento. Hay que hacer muchas cosas. El periodismo nada más es una de las partes, ¿no? ¿Qué veo yo? Que una parte de la sociedad sigue creyendo que el periodismo, que los periodistas o que los medios de comunicación van a tomar el papel de la oposición. Perdón, no es el papel del periodismo y de los periodistas y de los medios de comunicación. El día que tengamos medios de comunicación luchando por el poder, pues ya acabamos de distorsionar nuestra distorsionada democracia. Creo que al periodismo le corresponde cuestionar a los hombres del poder. Y los hombres del poder son los que están en el gobierno y los que están en la oposición también. Porque, a ver, el poder está repartido en este país, nos guste o no. Y los hombres del poder también están en las empresas. Entonces, vamos, al periodismo le corresponde denunciar los abusos, denunciar los excesos, denunciar los desvíos de la legalidad, que bueno, había muchos y creo que ahora hay más. Vamos, hay muchas cosas que sí le corresponden al periodismo. Competir por el poder no es una de ellas. Convertirse en oposición no es una de ellas. Creo que el presidente ve al periodismo y a los periodistas como sus opositores. A ver, no son sus opositores, no somos sus opositores, somos sus críticos. Sus opositores están en los partidos. Sus opositores están en, pues, yo diría, a lo mejor en las empresas cuando no están de acuerdo con su política. Los periodistas no tienen otro esquema y no tienen otra herramienta que su voz, que su pluma, para denunciar excesos de todos lados. Claro. Desvíos de todos lados. Pero vamos, yo no veo un escenario en el que se esté facilitando la labor periodística. Y desafortunadamente, yo les diría, el problema se combina con otros problemas que lo aderezan y que lo potencian. A ver, la pandemia es un problema para todos, porque es un error pensar que ya acabó. Sí. Es un error grave, es una irresponsabilidad pensar que ya acabó. Bueno, la inseguridad es otro problema grave para todos. Para quien hace periodismo y para quien vive en el día a día de otro trabajo. La crisis económica es otro problema grave que afecta a todos, a quien hace periodismo y a quien se dedica a otras actividades. Entonces, tienes que hacer periodismo enfrentado con el poder, porque el poder ha decidido que quien no lo adule es un conservador y es un adversario, es decir, no un crítico, sino un adversario. Adversario es el que compite contigo. Los periodistas no compiten por el poder, no deben competir por el poder. ¿Sí?
hay por ahí alguno que quiso ser presidente de la República y fue un pésimo candidato y le fue muy mal, ¿no? Me refiero a Pedro Ferriz de Con. Vamos, los periodistas no deben competir por el poder. ¿Sí? Pero vamos, tienes que enfrentarte al poder que te ve como un competidor adversario cuando tú eres un crítico, y tienes que enfrentarte a los fenómenos de inseguridad que afectan de manera especial a los periodistas. ¿Por qué? Pues porque no podemos negar que la delincuencia organizada está cada día más decidida a competir por el control de zonas completas del país. O sea, esa es una realidad. Y simplemente hay que conocer regiones de Michoacán, regiones de Sinaloa, regiones de Veracruz, regiones completas de Tamaulipas, algunas regiones de Chihuahua, muchas regiones de Guerrero, a darse cuenta de que, a ver, revisemos, y la prensa lo ha documentado y creo que hace bien en documentarlo, la cantidad de candidatos asesinados en México, candidatos a puestos, a cargos de elección popular, a puestos de elección popular, en los últimos años es escandalosa. También la cantidad de periodistas asesinados es escandalosa. O sea, tienes que hacer periodismo con esas variables. Entonces, ¿es complicado? Sí, es muy complicado. Y luego tienes que defenderte de la crítica por lo que escribiste, porque resulta que al presidente no le gustó y entonces ya te etiquetó como uno de sus competidores adversarios. A ver, repito, los periodistas debemos ser críticos, pero no somos competidores porque no competimos por el poder. No somos adversarios del poder. Y bueno, a ver, le voy a poner un elemento más que seguramente les va a dar risa, ¿no? Y puede sonar soberbio de mi parte, pero lo voy a hacer, ¿no? Ha surgido un grupo lo voy a llamar periodistas, entrecomillado, que se apersonan en las conferencias del presidente para hacer odas al presidente. Digo, nada más ridículo. Hacer odas a este presidente o al que sea, nada más ridículo. Quien piense que eso le ayuda al presidente, pues tiene una visión francamente obtusa de la política, ¿sí? Y de la comunicación, ¿sí? Tenemos un grupo de youtubers, que también les voy a decir periodistas, entrecomillado, que no se dedica más que a hacer propaganda y a defender lo indefendible sin argumentos, y sí con muchas ofensas y con muchos insultos. O sea, a degradar el debate. El debate que debería estar sustentado en argumentos sólidos, lógicamente sólidos, que respeten las reglas de la lógica formal, en datos, muchos datos duros, está lleno de insultos y de ofensas. Y a ver, yo creo que igual que ustedes, un convencido promotor de los beneficios de las redes sociales, ¿sí? Pero no podemos negar que dentro de los muchos beneficios, las redes sociales también nos implican una enorme capacidad de insulto cobarde y de degradación del debate. Vamos, cuando tú llevas las discusiones al insulto y a la ofensa y no tienes más que eso, y vamos, yo no digo que aquí todos seamos caballeros y que nos hablemos bonito. A ver, podemos hablar muy duro, podemos ser profundamente críticos y de repente hasta hirientes. La ofensa, la descalificación, la invasión a la vida privada, esas son otras cosas. Bueno, pues el debate se mueve entre todo esto, ¿no? Aquel periodista que critica al presidente seguramente está enojado porque perdió sus privilegios. ¿Sí han escuchado eso, no? ¿O no lo han escuchado? Y si lo han escuchado, lo han escuchado no solo del presidente. Hay una bola de corifeos que, a ver, no son seguidores del presidente,
no son ciudadanos que votaron por él. A ver, hablemos claramente. ¿Qué son? Bueno, yo creo personalmente pues que son granjas de bots, que es gente a la que le pagan, a la que se le paga por insultar, porque además tú analizas las cuentas y son cuentas de 10, 15, 17 seguidores, 21 seguidores, y trabajan además, yo, a ver, no lo voy a negar, yo me he enfrascado en discusiones con gente de ese tipo, ¿sí? Y te das cuenta de que los bots no trabajan de noche, no trabajan horas extras, no tuitean en la madrugada, te responden nada más en horas hábiles. Sí. Y luego ves la cuenta y dices, bueno, tiene 17 seguidores. Y varios están diciendo, no le contestes, es un chairo. A ver, no le contesto, no porque sea chairo, no. Ese adjetivo no tiene nada que ver. A mí personalmente me interesa contestar porque me interesa no callarme. Y yo no me meto a contestar con insultos. Pero me interesa y creo que deberíamos no callarnos ante eso. Fíjate que Alejandro, estás tocando varias cosas que a mí me parece que hay que subrayar. Y cuando digo subrayar es reflexionar en serio, porque quizás lo que más me inquieta a mí personalmente es el poco nivel de debate que hay y sobre todo eh, lo poco que los ciudadanos y la sociedad civil hacemos por exigir debate de calidad y por educarnos para ofrecer oídos de calidad. Así es. Porque esto existe, porque en los miles de WhatsApps, en los miles de grupos, en los miles, nos encanta estar metidos en esta dinámica y nadie es capaz de decir, oye, hagamos preguntas para cuestionar lo que se está diciendo. Tocas, para mi gusto, aquí unos elementos bien interesantes. Eh, y un poco para entender por qué hay como dos, Armando y yo platicamos, ahora que revisamos, hicimos, oye, hace un año que hablamos con Alejandro, nos parece que es oportuno volverlo a hacer. Un poco de las lecciones de la historia de Carlos de Nigri, ahora que se puso de moda el libro de Enrique Serna, ¿no? Del vendedor del silencio. Sí. En esta figura, y quitando el nombre aparte, ¿no? En estas prácticas de este viejo periodismo que para mi gusto sigue ahí, ¿no? De tráfico de influencia sobre todo, ¿no? Que como tú bien dices y tocaste algo muy interesante, ¿no? Hay un descontento de la sociedad con sus periodistas. Y hay periodistas que no se hacen responsables de esto y se victimizan y entonces siguen ubicando, ¿no? O siguen comportándose con estas viejas pautas. Y hay quienes no, porque también hay que decirlo, ¿no? En ese contraste, Alejandro, entre esta práctica de este nuevo periodismo que ahora se enfrenta, el nuevo y el viejo, ¿no? Sí. Que ahora se enfrentan con esto que estás mencionando de manera puntual. Hay dos temas que tocas que me llaman mucho la atención. Primero, y coincido totalmente contigo, pues el periodismo tiene que cuestionar al poder, donde se encuentre, ¿no? Y entonces, los casos como el de Gutiérrez Vivo, el nuevo ahora de Ferriz de Coni, ¿no? En donde este ejercicio periodístico nos haya gustado o no. Si ellos ejercieron prácticas del antiguo periodismo, como tú dices, es otra conversación. El argumento que se pone en la mesa es que nuestros socios comerciales ya no invierten en nosotros porque alguien los está presionando, ¿no? Y entonces se envuelven en esta bandera de sufrimiento. Insisto, no quiero calificarla como falsa o verdadera, sino la forma en la que se entrega la nota, porque a mí me lleva a pensar en la estructura de negocio detrás del ejercicio del periodismo, que esa es la que me preocupa. Claro. Porque dices, eso quiere decir que tú sigues dependiendo de una relación cercana con un poder económico para poder seguir haciendo periodismo. ¿De un patrocinador? Por supuesto, ¿no? Entonces, el extremo de eso es el camino que vemos en Estados Unidos, se llama Washington Post, ya es de Jeff Bezos. Y entonces el señor, en ese periódico va a pasar lo que el señor diga, ¿no? Entonces tenemos ese otro extremo del gran capital que entonces, no quieres, pues entonces yo lo compro. Y veo un periodismo atrapado en esas dos realidades, ¿no? Pero más que un periodismo atrapado, veo, y este es el punto que quiero platicar contigo, Alejandro, veo una sociedad civil, ¿no? Que no le interesa en términos generales, y como dices, también puedo sonar muy arrogante, ¿no? Pero por lo menos la evidencia de la que dispongo, no le interesa que participar en un debate de nivel. No le preocupa, se engancha. Y así como
Si hay quien cataloga al periodista es que si no ataca al gobierno, entonces no es un buen periodista, ¿no? Y por lo tanto hay que atacar para ser buen periodista. Y si defiendes al gobierno, pues entonces tampoco eres buen periodista porque entonces te estás viendo. Pero del lado de la audiencia, si tú como audiencia haces comentarios para preguntar por qué es, para pedir reflexiones, entonces eres un mal ciudadano. Porque no estás comprando el boleto del discurso, digamos, dividido. Y entonces, si se te ocurre pensar y hacer un cuestionamiento distinto, no sabes qué mal te va. Y ustedes dos que los veo que tuitean, ¿no? Se han dado cuenta de eso. Y me parece que ese fenómeno de distorsión que está hoy, ya no en el ejercicio periodístico, sino en esta audiencia entre bots y entre conciencias apoltronadas que ya no quieren pensar nada, no quieren leer nada, ellos quieren todo digerido en un meme y a mí me dices, y si no coincide con mis valores y con la manera en que pienso, lo descarto. Es decir, la opción de pensar y de sentarte a reflexionar para saber o entender un poco qué es lo que está pasando, me parece que es la moneda de cambio. Y creo yo, no sé cómo lo vean ustedes dos, que además de alguna manera han ejercido y están, digamos, cada uno en sus posiciones, como que este fenómeno que se acentuó con la pandemia. Como salir a la calle fue un poco problemático, parece ser que entonces abrir otras opciones de investigación también, y entonces la ciudadanía no se está haciendo responsable de su papel de identificar, de cultivarse, de aprender, de reflexionar de otra manera, y entonces lo que exige es eso, ¿no? Se mete en ese discurso polarizante y ahí se pone y se sienta cómoda. Me parece que veo muy pocos, y entonces tenemos ejercicio pseudo periodístico en donde ahora resulta que un opinador que es chistoso, que tiene muchos likes, que nos cae bien, que no hace investigación, que no contrasta fuentes, que no nada, ¿no? Y si lo hace poco, ya es periodista, porque, ¿no? Resuena con la manera en la que pienso. Y ahí ese fenómeno me preocupa mucho porque entonces a esto que acabas de describir es una variable más contra la cual el periodismo serio, profesional que necesitamos como democracia, pues tiene que sortear, porque está a enfrentarse contra el poder, evitar la tentación del poder, tiene que encontrar mecanismos de financiamiento que le permitan, ¿no? Vivir, pues es un ejercicio que tiene que ser pagado, es como cualquier otro, y además enfrenta unos lectores que se acomodaron y que no valoran esto que se hace. ¿Tú lo ves así? No, a ver, por supuesto, por supuesto. Yo te diría, a ver, creo que una de las bendiciones de las benditas redes sociales es que nos ha permitido conocer eh, a personajes que a lo mejor no son periodistas, que son opinadores, pero que lo hacen con mucha seriedad y que abonan al debate. Vamos, no todo es malo. Eh, yo veo en las redes una ventaja enorme, ¿no? López Dóriga puede tener 1.5, 2, no sé cuántos millones de seguidores en Twitter. Sí, pero una buena argumentación de un conocedor en redes sociales, en Twitter, puede desbaratar una columna de López Dóriga, y lo ha hecho muchas veces. O puede desbaratar la opinión de un político que está diciendo mentiras, que además a los políticos de todos los partidos les parece que consustancial mentir, ¿sí? Manipular información. Entonces, creo que las redes son una ventana excelente para que los técnicos, los especialistas, den a conocer puntos de vista y desenmascaren, no solo los periodistas, se conviertan en periodistas ciudadanos y desenmascaren mentiras, falsedades, manipulaciones, dichas por opositores, por gobiernistas, por funcionarios públicos, por exfuncionarios públicos. Vamos, y ese puede ser un debate muy duro y muy rudo, pero no es un debate degradado. Cuando hay argumentos y no insultos, puede ser hiriente si quieres, pero no estás degradando el debate, ¿sí? Coincido absolutamente contigo, Edgar. A ver,
Creo que una de las cosas que nos ha faltado como sociedad es admitir nuestras culpas. Creo que hace un año hablábamos también un poco de esto. A ver, admitir de qué somos responsables nosotros y de qué no somos responsables. Admitir que nuestros políticos son reflejo de nosotros como sociedad. Y nuestros periodistas también, ¿eh? O sea, es muy común para el mexicano, y así nos educaron a todos nosotros. Y yo, bueno, celebro estar con dos personas que no se conformaron con eso, porque conozco a Armando y conozco a Edgar desde hace muchos años. eh, y me tocó verlos cuestionando en el salón de clase, porque fuimos compañeros en algún momento, para quien no lo sabía. A ver, cierto o falso, que desde niños nos enseñaron a pensar que los del gobierno todos son unos rateros. Sí, claro. A ver, y yo no digo que no haya muchísimos rateros, pero vamos, el que generaliza generalmente se equivoca. O sea, porque de ese pensamiento de todos los del gobierno son unos rateros, seguía el pensamiento del que no tranza no avanza. Métete al gobierno para que te hagas rico y robes. A normalizar una conducta delictiva. O sea, y perdón, pero esto, y a no hacerte responsable como ciudadano de vigilar a los gobernantes y no pensar nada más, primero de votar y luego de no pensar que con el voto se arregla todo, ¿eh? No, a ver, ese es un primer paso y una primera responsabilidad ciudadana. Pero a ver, ¿cuántos ciudadanos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edgar, son conscientes de que los políticos son reflejo de ellos mismos y los periodistas también? O sea, ciudadanos no somos mejores que nuestros políticos. Y por eso alguien dijo hace mucho tiempo, ¿no? Los gobiernos, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Tenemos a los políticos que hemos dejado y que hemos encumbrado nosotros. Y tenemos a los empresarios tramposos, también hay otros que no son tramposos, que hemos encumbrado nosotros. Y tenemos a los profesores que hemos construido nosotros. ¿Por qué? Pues porque las escuelas se convirtieron en guarderías para los papás. Los papás dejamos de educar a los hijos en la casa y pretendemos que en la escuela no nada más se informen, también se formen. Pues a ver, yo coincido plenamente con lo que dice Edgar. A ver, lo primero que tenemos que revisar es la conducta ciudadana. Claro. Nosotros como sociedad hemos dejado de hacer un montón de cosas. Hemos hecho algunas, sí, y bien además, sí. Pero en términos de ser responsables de la conducción del país, del crecimiento del país, de la desigualdad y todo eso, hemos dejado de hacer un montón de cosas y le hemos dejado a los políticos, a los empresarios y a los periodistas que medio moderan la conversación, la conducción, para luego quejarnos de que nos va muy mal porque ellos lo hacen muy mal. Ese es el discurso mexicano, cierto o falso, y me duele porque yo soy mexicano. Pero a ver, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Pues es que yo estoy jodido porque no me han puesto donde hay. ¿Saber qué es eso? O sea, a ver, ¿qué es importante, importantísimo? Rescatar la cultura del mérito, del esfuerzo y del mérito. Rescatar el valor de la educación. O sea, y buscar, a ver, el mercado no lo va a hacer todo, me queda perfectamente claro, pero buscar maneras en las que, a ver, quien se esfuerza más, obtenga más, pero que todos tengan un piso básico a partir del cual, y ese no se los va a dar el mercado, se los tiene que dar la sociedad y la sociedad convertida en Estado, para que todos tengamos un mínimo básico para desarrollarnos. O sea, eso es combatir la desigualdad. O sea, a ver, cierto o falso, hay un montón de gente que está bien contenta porque los programas sociales se multipliquen
y el regalo de dinero llegue por muchos lados. Y no se pone a pensar, a ver, espérame, si te enfermas, eso no te va a alcanzar para cubrir lo que te cubría el seguro popular conservador y neoliberal, ¿eh? Pero bueno, mucha gente no tenemos eh, la disciplina mental para ponernos a hacer ese análisis. Necesitamos analizar como sociedad, a ver, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? Porque estos señores de arriba son producto de nosotros. No surgieron por generación espontánea, ni son culpa de los españoles que llegaron a conquistar a México. A ver, no. O sea, estos salen de la sociedad. Y no sé a ustedes qué les parezca, pero a mí, por ejemplo, en las redes primero me daba ternura y ahora me da mucha flojera ver estos debates que hablan de que los blancos aquí tienen más privilegios que los de piel morena. ¿En serio nos vamos a meter a un debate racista? O sea, pero esas ideas que justifican o que le ayudan a muchos a justificar su fracaso personal, permean rapidísimo. Porque mucha gente está más interesada en justificar su fracaso personal o su pequeña posición de poder mediocre, ya sea burocrático, ya sea de líder vecinal, de pequeño cacique de un grupo, de una base de taxis. Pero hay muchos de esos en el campo y en las ciudades. Están más preocupados por justificar su fracaso personal y su pequeña posición de poder mediocre que en construir una sociedad mejor para sus hijos, para ellos y para sus hijos. Que yo sé que puede sonar muy ridículo. Yo te diría, a ver, a mis 55 años de edad, yo soy mayor que ustedes 12, de edad, a mis 55 años de edad, ¿a mí qué me preocupa y qué me importa? Claro que quiero vivir bien, pero yo quisiera que mis dos hijas, hoy en edad universitaria, pues, vivieran y buscaran trabajo en un país, y le voy a poner nombres a las cosas para que hablemos de concretas, no voy a decir Estados Unidos, en un país que se pareciera más a Canadá que a Honduras o El Salvador. Y no tengo nada en contra de Honduras o El Salvador, pero yo no quisiera que mis hijas crecieran, bueno, que se desarrollaran como adultas, ya tienen edad universitaria las dos, en una sociedad como aquella. Yo prefiero que tengan oportunidades de otro tipo. Y vamos, lo digo porque trato de aterrizar la plática a lo que nos afecta en el día a día y a quienes nos escuchen. Bueno, a ver, ¿tienes hijos, tienes hijas? ¿Te interesa dónde van a crecer? Porque finalmente, yo tengo 55, ustedes son más jóvenes que yo, pero nosotros ya tenemos un camino andado y ya sabemos para dónde vamos, ya sabemos qué hicimos y qué podemos hacer todavía. Pero hay muchos jóvenes que no, que están a punto de entrar al mercado laboral. Creo que, y no voy a decir nada nuevo, esto nos lo dijeron a nosotros cuando éramos niños, algunos lo creímos, otros no, pero creo que los jóvenes deben crecer con otros valores. Deben saber que el periodismo es para cuestionar al poder y para decir verdades, no para decir mentiras. Exacto. ¿Sí? O sea, porque no se trata nada más de cuestionar al poder. O sea, se trata de decir verdades. Digo, a mí, personalmente, me parece maravilloso ver ejercicios periodísticos que hablan de cómo una señora como Angela Merkel manejó la pandemia en su país. Claro. Y hablan muy bien de ella. Y no le están echando flores ni nada, ¿no? Simplemente están poniendo un ejemplo de cómo actúa un estadista y de cómo toma decisiones difíciles sin pensar en su popularidad. Y de cómo decide un día, y esta es la última elección, yo no voy a otra. Claro. O sea, yo hasta aquí llegué. ¿Sí? A ver, yo creo que en México no solo hemos tenido malos políticos, creo que hemos tenido también buenos políticos. Si hubiéramos tenido solo malos políticos, no sé dónde estaríamos. Sí. Creo que no todo es malo.
Tampoco en el periodismo todo es malo. Bueno, Hablaste claro. del libro de Serna sobre Denigri, que me parece maravilloso el libro, porque retrata una época y unos usos periodísticos que efectivamente no se han ido todos, ¿eh? No se han ido todos. Desgraciadamente, hoy día podemos encontrar, a lo mejor no son muchos y por lo tanto son muy visibles, 3 o 4 que están recibiendo enormes favores del poder. Favores en términos de dinero, de préstamos, y no los van a pagar nunca, ¿no? Y se dicen periodistas. ¿Por qué? Porque están jugando a adular lo que hacía el argentino naturalizado mexicano de Nigri. ¿Sí? Claro. Ese periodismo efectivamente, Edgar, no se ha ido. Comentabas algo que me llamó mucho la atención hace rato y dices que en el 94 el periodismo, el periodista en general le pierde miedo al poder, ¿no? Empiezan los cuestionamientos, yo me acuerdo muy bien de toda esa temporada, que además fue brutal, hablando en términos política mexicana, ¿no? El asesinato de Colosio, el levantamiento de los zapatistas, El de Ruiz Massieu. Ruiz Massieu, cuando la Ciudad de México pasa a la izquierda. Vaya, yo lo recuerdo como una época muy, muy, muy vibrante en términos periodísticos, porque era una cosa que las noticias se iban encadenando de una forma muy curiosa, ¿no? Estamos, pues obviamente, más de, ¿cuántos son? Casi 30 años después de toda ¿Sí? esa época, ¿no? Y sin contar, vamos a decirlo, a los orgánicos, ¿no? A toda esta gente que, pues ya el otro día me dio mucho gusto porque encueraron por ahí a uno de esos youtubers con una serie de programas donde alababa a Peña Nieto, pero como si fuera el máximo, ¿cómo se llama? El máximo estadista que haya tenido este país, ¿no? Y ahora las mismas palabras las utiliza para la administración actual. Y sin contar, obviamente, lo que son bots, porque sabemos que eso pues, simplemente es gente pagada, gente que con las cuentas de numerito, les dicen por ahí en Twitter también, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Estamos recuperando ese miedo al poder. Es decir, el periodismo está empezando a temer una nueva vez, de nuevo, perdón, al poder, o simplemente hay por ahí gente que no está dispuesta a aceptar este embate que viene desde allá arriba. Yo creo, Armando, yo creo que hay de los dos casos. Uh -huh. Mira, yo no voy a criticar al periodista que le tenga miedo al poder, ¿eh? Claro. Porque voy a decir algo muy feo y duro. El poder mata. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Y al menos yo personalmente no me veo como un mártir, ni de la información ni de la democracia. Sí, Soy sí, un sí. ciudadano del universo, comprometido con la verdad y la justicia, como decía un amigo que está aquí en la mesa. Pero a ver, los números de periodistas muertos son reales, Uh ¿sí? -huh. Y tristemente en algunos casos está documentado que murieron por órdenes de un político. Estoy hablando de casos actuales, ¿eh? Y en otros que murieron a manos del crimen organizado. Uh -huh. Y luego investigas más y resulta que el crimen organizado está vinculado con actividades políticas, porque financia campañas y cosas así, ¿no? Entonces no sabes dónde acaba una cosa y empieza la otra. Eso es lamentable. Entonces yo no voy a criticar al periodista que le tenga miedo al poder. Y creo que sí hay casos de gente que pues, se está conteniendo. ¿Por qué? Porque más, vamos, el temor puede tener diferentes niveles, ¿no? Pues hay quien tiene miedo de que lo levanten, de que le den un balazo, y hay quien tiene miedo de perder su chamba. ¿Por qué? Porque tiene bocas que alimentar en su casa. ¿Sí? Eh, Edgar hablaba de quién compró el post, Besos, dijiste, Jeff Bezos. Bueno, a ver, mira, yo no sé hasta dónde, y a lo mejor aquí podemos disentir Edgar y yo no sé hasta dónde los periodistas del Post, eh, no sé, voy a hablar de Woodward, vaya a recibir línea de besos. No lo sé. ¿Sí? Me no. queda claro que sí puede darse el caso. Y a ver, el periodismo de los grandes intereses también existe.
O sea, a ver, aquí no se trata de hablar, yo les voy a venir a decir la mentira de que el periodismo siempre defiende la verdad. A ver, no. Claro que las empresas periodísticas tienen agendas. Por supuesto que sí. Hay periodistas y directores de periódicos suficientemente consolidados como para decir, bueno, a ver, entiendo que la empresa tiene cierta agenda, ¿no? Pero hay cosas que no vamos a obviar, que no podemos obviar. Yo quiero pensar que el Washington Post, tampoco meto las manos al fuego, que quede claro, que el Washington Post mayoritariamente va a actuar así. Quiero pensar, ¿sí? A ver, en México, bueno, todos los días el presidente sale a decir que Reforma y el Universal son pasquines inmundos. Y están al servicio, es la prensa conservadora que está al servicio de, ya sabemos, ¿sí? Mira, al servicio de quién estén y quién no estén, es una cosa. Porque bueno, yo creo que lo que tenemos que analizar es el contenido de su información, la solidez de sus datos y de su argumentación, para luego decir si es correcto o incorrecto lo que escribieron. Más allá de quién sea el accionista mayoritario. A ver, hace mucho tiempo que Slim es accionista importante del New York Times y no sé, no conozco la mesa de redacción del Times, pero yo no lo veo defendiendo la agenda de Carlos Slim. ¿Sí? Tampoco lo veo atacando, ¿sí? Pero vamos, no, yo creo que primero tendríamos que analizar la información, los datos que aportan, la calidad de los juicios que emiten, y al último, bueno, ¿quién es el dueño del perro? Yo creo que eso que tocas es justamente el ejemplo que hay que usar para no irse con la finta y con las reacciones inmediatas, ¿no? Más que reacciones, con estos impulsos emocionales que se disfrazan de análisis. Porque lo que estás diciendo me parece súper importante. Es decir, a ver, ¿no? Sí lo compró. Mientras no haya evidencia, ¿no?, de una línea editorial claramente distinta, a partir de esa compra, lo único que podemos hablar es que hay garantía de que va a haber recursos económicos para que ese periódico siga viviendo. Y eso hay que agradecerlo. Claro, claro. Y por Exacto, supuesto, exacto, sí, exacto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero por supuesto, no podemos ser ingenuos. Sí hay que estar antes de No, esta línea claro. editorial. ¿Y de en qué punto cambia? Esa Sí. parte que acabas de decir, me gustaría con esa, no sé si fuera un mantra, Alejandro, porque mira, yo creo que como la vez pasada, me gustaría que encapsuláramos esa parte para un siguiente programa, porque fíjate que esta parte del ciudadano, así como el periodismo no solamente es estar enfrente del poder, sino más bien es esta búsqueda, ¿verdad? Este continuo, ¿no? Al ciudadano, esta parte vigilante del ciudadano, ¿no? Esta parte vigilante de a quien le dio la posibilidad de ejercer poder a través de su voto y además a través de su silencio, porque una vez que votas pareciera que la democracia se consume ahí y esa terrible confianza que se genera en yo ya cumplí con la democracia porque fui a votar, apenas empieza. Claro, y eso de yo traigo 30 millones de votos atrás y entonces puedo hacer lo que quiera. No, señor. Exacto, Ni tú votante te puedes deslindar, ni tú traes un cheque en blanco, gobernante. Exacto. Entonces, esa parte, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer como ciudadanos? ¿De dónde empezamos? ¿No? Alguna vez escuchaba una plática que alguien decía, o sea, uno de los grandes problemas es que la educación política de la sociedad mexicana se detuvo en el tiempo en algún momento.
Los partidos se retiraron, dejaron de enseñar a sus militantes, a sus ciudadanos, el Estado. Evidentemente las empresas dijeron, pues ese no es mi problema, como si la política fuera solamente la arena electoral y no el comportamiento ciudadano. Y cuando tú dices vigilante, a mí me encanta que sobre eso podamos construir una siguiente conversación, porque me parece que ese es justo un ingrediente que no está, o que está muy a modo y muy cómodo, ¿no? Entonces vigilo y se confunde, ¿no? La crítica, como tú bien decías, de cómo mis circunstancias han cambiado y entonces ahora sí soy muy crítico, ¿no? O como veo una amenaza a mis privilegios, entonces ahora sí ya, ¿no? Me convierto en un gran analista y en un gran promotor y en un gran activista, pero mientras yo vuelva a regresar, que eso me encantaría ver de toda esta, ¿no? Corriente que hay, porque entonces me preocupa que lo único que estamos viendo aquí es una lucha para reinstalar privilegios. Exactamente, exactamente. Y entonces todo se nos olvida otra vez, ¿no? Y construir ahí, Alejandro, un poco para cerrar, una reflexión tuya justamente sobre esta evolución que hemos visto, que me gusta que abras la mesa y que aterrizas las cosas para que no quede duda, ¿no? En esta parte ciudadana, Alejandro, en lo micro, o sea, en lo que podemos hacer los ciudadanos de a pie, que consumimos medios, que emitimos opiniones, ¿qué crees que se puede hacer, no? Pues un poco para levantar ese debate lamentable en el que hoy se encuentra esta conversación o este conversatorio nacional, porque como no hay esta reflexión, entonces es bueno, ¿no? Me siento cómodo y entonces pues ya lo único que hago es participo de manera pasiva o, en el mejor de los casos, me convierto en un circulador de memes que no generan todo menos reflexión. En ese espacio, ¿tú qué ves? ¿Qué crees que se puede empezar a hacer de individuos como tú, como Armando, como yo, como las gentes que nos rodean para tratar de cambiar algo desde ahí? A ver, yo lo pongo muy sencillo y te lo voy a poner en dos partes. Y de nuevo, recurro a mi ejemplo personal, ¿no? A una de mis hijas le toca ser funcionaria de casilla, suplente. La verdad es que salir en elecciones en tiempo de pandemia suena raro, ¿no? Yo le decía a mi esposa, ella me decía, no me gusta que vaya. Yo, pues sí, pero ¿y quién crees que hace la elección? O sea, hay que animarla a que vaya. Hay que animarla a que vaya. Digo, si yo tengo que ir a acompañarla todo el día, porque a ver, es mi hija, y por supuesto que no soy ingenuo y tengo el temor, digo, no exagerado, pero tengo el temor eh, de que salgan locos a la calle el día de la elección, pero yo la voy a acompañar, voy a estar ahí con ella y yo la he animado, a ver, es una experiencia, a mí nunca me ha tocado ser funcionario de casilla, hubiera querido hacerlo alguna vez. Mi casa fue muchas veces casilla y entonces desde niño me tocó ver elecciones ahí, pero nunca como ciudadano me ha tocado ser funcionario. Es una experiencia que a lo mejor no toca vivir nunca más. Y esta es parte de tu responsabilidad. Si ya eres adulto, eres ciudadano, esto nos toca hacerlo. No se vale decir pues, que lo hagan otros, no, yo no quiero ir. Porque ese es el primer error del ciudadano. Deslindarse de la responsabilidad para que lo hagan otros. Te deslindaste tanto que mira nada más a quienes tienes gobernándote, ¿no? Desde hace muchos años, no hablo de hoy, ¿sí? ¿Qué nos toca? A ver, cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana, creo. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Pues, a ver, por supuesto, ve a votar. Por supuesto, si te toca ser funcionario de casilla, ve, participa. Dos, más importante, la elección, la democracia no se consuma con tu voto. Hay que vigilar todos los días al poder. No se trata de organizar golpes de Estado, no. Se trata de vigilar al poder y de normar juicios. A ver, te interesa, porque te debe interesar si eres ciudadano. A ver, nada de lo que da el gobierno es gratis, ¿eh? Todo sale de tus impuestos. Y si tú crees que no pagas impuestos porque no pagaste ISR, te tengo una mala noticia, porque no estás en el padrón de ISR, te tengo una mala noticia, cada que compras un chicle pagas impuestos. O sea, el impuesto al consumo lo pagamos todos y cada que cargas gasolina pagas impuestos. Entonces, nada de lo que da el gobierno es gratuito. Todo sale de tus impuestos. Todo. ¿Sí? Eh, por lo tanto, tienes derecho a vigilar y tienes la obligación de vigilar. ¿Cómo se vigila? A ver, busca la verdad.
No busques tomar partido, busca la verdad. Busca, te interesa informarte. Primero debe interesarte informarte. Y cuando empieces a informarte, pues infórmate a partir eh, de juicios sólidos, analiza los datos, analiza eh, las argumentaciones. ¿Por qué? Porque de falacias está llena la política y el mundo. Los políticos y muchos periodistas son especialistas en construir falacias. A ver, eso que hacen de decir, no, es que esto viene del Reforma, que no es mi máximo de periódico, lo digo abiertamente, pero se ha convertido en un referente de, Una si viene referencia. del Reforma está mal. A ver, eso se llama falacia dominem. O sea, Ujú. no es por, a ver, no importa si viene del Reforma, del Universal o de la Jornada. Analiza los datos y los argumentos. O sea, y busca la verdad. Y difunde la verdad. Y deja de difundir mentiras. Deja de difundir cosas que no te constan. Y algo muy importante que yo creo como ciudadano, y es muy difícil, lo sé, pero bueno, creo que nunca hay que perder oportunidad para decirlo. A ver, a ti debe importarte la vida pública, no la vida privada de las personas. O sea, respeta la vida privada de las personas, incluso de los políticos. Dedícate a analizar su actuación pública. Si tiene problemas en su casa, pues ese es su problema. Así como si tú tienes problemas en tu casa, ese es tu problema. O sea, hay una línea entre lo público y lo privado. Yo creo que los ciudadanos debemos cuidar esa línea. ¿Por qué? Si nosotros no la respetamos, el poder no la va a respetar. A ver, y si el poder puede meterse a tu vida privada, puede meterse a lo que sea. O sea, por eso hay iniciativas importantes que hay que cuidarlo. Las libertades individuales hay que cuidarlas mucho. ¿Por qué? Porque a todos nos benefician y a todos nos va a costar, nos puede Las costar tenemos. perderlas. Ujú. Entonces, a ver, esas son las cosas que creo que como ciudadano podemos hacer. Informarse, analizar, estudiar y enseñarle a nuestros hijos que vamos, el país no se inventó hace 2 años, ni hace 10 con Peña Nieto. No, no, esto tiene más historia. Y, a ver, este ejercicio que hacen ustedes dos. Es un ejercicio valiosísimo. Hay que transmitirlo, hay que difundirlo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, personalmente me ha tocado conocer casos de mucha gente que habla hoy de la historia de hace 25 años o 30 de la que hablábamos, Armando. Dice, es que no han dicho esto y esto y esto. Tú estuviste ahí y no lo dijiste en su momento. Y te has tardado 20 o 25 años en decirlo. Te hablo de casos concretos como el asesinato de Ruiz Massieu, el asesinato de Colosio. Luego 30 años después se vuelven documentales en Netflix. Y alguien me dijo, alguien muy cercano a Luis Donaldo me dijo, es que te acuerdas que tú y yo vimos esto. Ustedes saben que yo trabajé en esa campaña presidencial, ¿sí? Y no dice esto y esto el documental. Y usted y yo no lo dijimos en su tiempo, en su momento. O sea, somos corresponsables de lo que provoca nuestros silencios también. Ah, buenísimo. Por eso, este ejercicio que hacen ustedes, en el que amablemente me invitan a participar, y yo estaré todas las veces que ustedes me inviten, porque más, no solo porque sean mis amigos y los quiera, sino porque esto vale mucho. Eh, Esto hay que difundirlo y hay que transmitirlo en nuestros círculos. O sea, si queremos elevar la calidad del debate, tenemos que empezar, y eso Edgar lo ha dicho muchas veces, yo se lo he escuchado muchas veces, tenemos que empezar por nosotros mismos. O, a ver, o vamos a esperar a que quien venga a dictarnos las reglas del debate, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Yo no se los he preguntado, pero los conozco bien a los dos, ¿no? Yo estoy seguro que ninguno de ustedes dos necesita que nadie le diga, le enseñe al día de hoy lo que es correcto y lo que es incorrecto. Bueno, es un ejercicio de reflexión que tiene que partir de nosotros.
pero tenemos que comprometernos con el ejercicio, hacerlo y difundirlo. No hay nada más claro. La responsabilidad es nuestra. Así es. Y en esta sociedad tan prescriptiva vale muchísimo la pena escucharte para que, si no tenía idea, después de escucharte ya tiene. No hay manera de que no, ¿no? A menos que hable otro idioma, francamente. Te agradezco muchísimo de veras, Alejandro, la claridad, ¿no? Porque no hay nada que más se necesite en estos momentos que claridad. Creo que vienen momentos muy importantes de reacción ciudadana. No nada más es el día del voto, sino todo lo que ocurre alrededor. Creo que vale la pena regresar contigo, abrir otras posibilidades de conversación para que esto sea de manera sistemática más frecuente en la medida que tu agenda lo permita. Yo siempre dispuesto con ustedes ambos lo saben, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Que me inviten, yo estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Edgar, Armando, un gustazo, de verdad. Al contrario. Y bueno, pues tú eres activísimo en Twitter, ¿no? Yo te sigo y estoy muy pendiente de lo que pones ahí porque la controversia se pone muy buena de repente. ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? @envilafisher en Twitter, que es básicamente donde me muevo. Donde estás ahí en los sombrerazos. Ojalá que un día platiquemos de educación. Sí. Ustedes saben que en los últimos años yo me metí al tema educativo en la Universidad Nacional. Creo que periodismo, educación y política, bueno, ahorita lo tocamos tangencialmente, pero son temas que van de la mano. Claro. Ya rugiste león, como se dice. Ahí está el tema, nos volvemos a juntar para esto. A ver, esto que pasó, la pandemia provocó modificar los sistemas educativos, algunos de manera excepcionalmente buena y otros no tan feliz, pero hay que trabajar sobre esto. Bien, buenísimo. Magnífico, Alejandro. Muchas gracias. Al contrario. Y recuerden, con nosotros, Conexionistas, nos podemos interactuar en Twitter, en Conexionistas MX, igual que en Facebook. Nuestro canal de YouTube es Conexionistas México y todos nuestros podcasts están en iVoox y también están en Spotify. La música que escuchamos es música de Alejandro Saborit. Alejandro Saborit en YouTube, así se llama su canal. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Sofía Reynoso, diseño gráfico, así la encuentran en Facebook. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.